Buenas tardes, hoy traemos un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy les traigo a un invitado excepcional. Él es Echedi García, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador personal desde hace más de 15 años y CEO de Impetus Workout. Él es entrenador de cientos de clientes durante más de 10 años. Además, tiene un club de corredor dentro de este mismo grupo. Hace entrenamientos individuales y en grupos al aire libre. Y bueno, ustedes no lo saben, pero fue mi entrenador durante muchísimos años y gracias a él y al fisioterapeuta que tuve en su momento, yo tuve una recuperación de una cirugía muy complicada y le debo muchísimo de mi recuperación a esta persona. Echedi, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Sabes? Estoy muy contenta de que me acompañes porque creo que pocas personas de las que yo he conocido, yo he tenido muchísimos entrenadores y pocos se implican tanto como tú, pocos saben tanto como tú y pocos son tan serios como tú. Eres una persona muy implicada en tu trabajo, tienes una técnica limpísima y eres muy responsable con tus clientes, con su progresión, con que no se lesionen, con explicar el por qué haces las cosas que haces. Y quería que hoy nos acompañaras y que nos explicaras un poquito. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué es tan importante el deporte? Muchas gracias por tus palabras, Miriam, y gracias por la invitación. ¿Por qué es tan importante el deporte? El deporte es importante a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico. Eh, yo creo que el deporte debería ser parte obligatoria en el día a día de cada persona. Hay muchos estudios que demuestran los beneficios del deporte, no vamos a adelantar acontecimientos aquí y ahora, pero sí es verdad que creo que una persona deportista o que hace deporte, actividad física, llámalo como quieras, es una persona que está sana y posiblemente a la larga en su vida vaya a tener menos enfermedades que una persona que no practica deporte. Mm, ¿Tú te acuerdas de un anuncio, creo que salió estas Navidades, que era un anuncio danés que salía un señor mayor a doble pantalla que decía el paciente sin deporte y el paciente con deporte, ¿no? La diferencia que tenía el abuelito cuando que se veía en la parte de arriba, ¿no? Como en un asilo como muy limitado y abajo él mismo poniéndose las zapatillas de deporte y saliendo a correr, ¿no? Ese es el envejecimiento que nos espera si ahí no hacemos deporte y el que tendremos si hacemos deporte, ¿verdad? Sé el anuncio que hace referencia sí, y así es. Al final, una persona que se cuida durante toda su vida, posiblemente cuando llegue a la edad adulta, la edad de la vejez tenga mejor calidad de vida. Es decir, podrá ser más autodependiente, podrá no necesitar de nadie para ir a hacer la compra, para subir y bajar escaleras, para vestirse o Ajá. incluso para ir al baño. En cambio, una persona que llegue a su edad, a su vejez, sin hacer deporte, en muchos casos pues necesitan ayuda externa, no tienen tanta autonomía para el día a día, básicamente. Claro, ahora ya metiéndonos un poquito en materia, hay múltiples estudios, como tú dijiste, todos sabemos que mejora la salud cardiovascular, que disminuye la incidencia de diabetes, que mejora el sueño, que disminuye la depresión y la ansiedad porque aumenta los neurotransmisores, el BDNF alfa, etc, 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 un montón de cuestiones que sí que son más famosas. En cuanto al dolor crónico, no hay tanto publicado, pero sí que es cierto que al mejorar la función, si a ti te mejora la función, ¿no? Al aumentar tu masa muscular y disminuir la pérdida de masa ósea, muy probablemente te disminuya el dolor, ¿cierto o no? Estás en lo cierto. Hay muchas personas que dejan de entrenar porque les duele algo, les duele la rodilla, les duele la cadera, cualquier articulación o grupo muscular. Y es todo lo contrario. Debido a ese dolor tienen que entrenar más. Evidentemente tendrán que adaptar los entrenamientos a las molestias o lesiones que puedan tener, pero no dejarlo, porque al final posiblemente ese dolor pueda ir a más. Y buscamos todo lo contrario, disminuir el dolor y si tienes una lesión, pues
recuperarnos de esta lesión. Por lo tanto, el deporte, el trabajo de fuerza es más necesario aún si cabe que en una persona sana. Exactamente, sí. Yo me los encuentro mucho en la consulta. Hay el perfil de paciente del 80% de los que me vienen son pacientes de mediana edad o pacientes mayores que me vienen por un dolor en concreto, pero desde el momento que empiezo a explorarlos les duele todo. Empiezas a tocarlo y no hay sitio donde que no les duela. De hecho, a mí me gusta mucho preguntarles en qué te puedo ayudar, porque al principio les preguntaba ¿qué te duele? Y la respuesta es, ay doctora, ¿qué no me duele? Entonces cambié la pregunta y ahora es en qué te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a explorarles y a hacerles la anamnesis, ninguno hace deporte. Ninguno hace deporte porque la vida nos arrastra. Porque cuando no es porque se lesionaron, tuvieron un accidente y dejaron la actividad física, es porque están muy ocupados, porque tienen muchísimas cargas no solo laborales, sino familiares, o si no, es simplemente porque no les ha gustado nunca y nunca se han adherido a una actividad física. Hay muchas personas que no practican deporte y entiendo perfectamente que el estilo de vida que podemos llevar en cuanto a trabajo, carga social, carga laboral y demás, pues nos quite tiempo para hacer deporte. Pero es que tenemos que ser realistas e intentar buscar nuestros 30, 40 minutos al día para practicar cualquier deporte, el que sea, aquel que se atiene mejor a nosotros. Buscar algo que nos llene, que nos guste, incluso entrenar en casa, que no es necesario acudir a un gimnasio o acudir a un entrenador personal. Puedes entrenar por tu cuenta, aunque ahora con esto esté posiblemente quitándome posibles alumnos de encima, pero es que es la verdad. Lo importante es entrenar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Da igual, entrena, haz fuerza, mejora tu salud. Y la gente se olvida, se piensa que entrenar a veces es dedicarle 2 horas al día. Para nada, es que con 30, 40 minutos está demostrado que hay beneficios. Evidentemente, en el caso del trabajo de fuerza, entre más carga usas, siempre y cuando adaptado al nivel de la persona, ¿vale? Será mejor, pero puedes entrenar con tu propio peso corporal. Evidentemente, las mejoras que se pueden conseguir con autocarga no serán las mismas mejoras que se pueden conseguir utilizando cargas un poquito más elevadas o utilizando material más sofisticado. Pero muchas veces dejan de hacer deporte porque piensan que no tienen tiempo y cuando se dan cuenta de que están enfermos, cuando echan de menos ese deporte. Hay un fenómeno que me cuentan mucho los pacientes, a lo mejor tú aquí me puedes ayudar. Los pacientes que han sufrido un dolor, me pasa mucho con los de dolor lumbar o de grandes articulaciones, dígase hombro, cadera o rodilla. Me dice, doctora, yo el otro día me invento, a Guayín. Y resulta que salí, muchacha, el día siguiente yo tenía un dolor que dije, es que no vuelvo más. ¿Cuál crees que fue ahí el fallo? Yo creo saberlo, pero ¿cuál crees tú? Porque a lo mejor estoy equivocada. A ver, yo creo que cuando puede haber una lesión o haya algún tipo de dolor, no creo que haya una única causa. Yo creo que cualquier lesión, o casi todas, pueden ser multifactoriales. Es decir, tú te has lesionado no porque hiciste un mal gesto. A lo mejor te has lesionado en ese mal gesto, fue lo que terminó de fastidiarte a ti, pero ya venías de atrás con una molestia que no había saltado la luz roja, por así decirlo. ¿Vale? Entonces creo que en casos así tan concretos no podría achacarlo a esa actividad del día antes. Posiblemente hayan sido factores que se han sumado en el tiempo y que ese día X han terminado de saltar. Claro, no, pero me refiero sobre todo al paciente que yo le digo, venga, ya te he hecho el bloqueo facetario, vamos a ponerlo, ¿no? Ahora que te ha disminuido el dolor lumbar, ahora tienes que iniciar tu fisioterapia y tu readaptación funcional con deporte. Y me dicen, venga, voy a ir a mi primera clase de pilates. Y van a su primera clase de pilates. Y al mes vuelve y me dice, doctora, ya fui a una clase de pilates y no vuelvo más, porque ese día otra vez me dolió la espalda. Mi teoría es que ese deporte no estaba readaptado a la situación del paciente. Es mi teoría. Que no estaba, o sea, sí, tienes un bloqueo facetario, tienes ahora menos dolor, pero ese paciente tenía que estar bien vigilado. Y probablemente pues acudió a una clase colectiva que probablemente lo que ese paciente necesitaba era un profesional en una clase individual o de muy pequeño grupo
con un profesional que le dijere que estuviera muy pendiente. Eso es lo que yo creo. Evidentemente, la técnica repercute a nivel de posibles lesiones. Un paciente que necesita una recuperación, posiblemente, como es el caso ese, pues sí necesita una primera toma de contacto con el deporte más supervisada, controlando bastante bien la técnica, adaptando las cargas, los volúmenes a su nivel, a su condición física. Evidentemente, una persona que ya está más entrenada a lo mejor no necesita tanta supervisión y puede entrenar un poquito más independiente. Pero personas como las que cuentas tú en ese caso, pues sí, posiblemente necesiten un profesional encima cuando vayan a hacer deporte, sobre todo para darle unas nociones básicas de cómo realizar la actividad sin que pueda suponerle un problema a la larga, Claro. ni hayan lesiones o esa molestia se acentúe. Claro, a ver, esto fue como el caso mío. Yo voy a hablar de mi caso, que tú lo conoces. Yo me hice la artroscopia de cadera, hice la rehabilitación con el fisio durante 1 mes y medio, que fue cuando solté las muletas, y ahí tú y yo empezamos nuestros entrenamientos individuales, porque fue cuando yo te dije, yo no puedo volver a los grupos, porque yo necesito que estés muy pendiente a mí, porque yo necesito unos ejercicios muy específicos que estarán coordinados, ¿no?, entre tú y el fisioterapeuta. Y así lo hicimos, y así me rehabilité tan bien y tan rápido. Porque mi baja estimada eran 7 meses y yo en 4 meses estaba en Siete Palmas o en el Romano, depende de dónde quedáramos, corriendo. Bueno, corriendo lo que yo quería. No lo que tú me mandabas, Exacto, pero es así. a veces hacía un poquito menos de lo que te tocaba, Que a pero mí no me bueno. gusta entrenar. Que en tu caso concreto, es verdad que tú introducirte en un grupo de entrenamiento donde hayan 7, 8, 10 personas no sería lo más concreto, lo más idóneo. ¿Por qué? Porque tú venías de una operación. Entonces, en tu caso concreto, teníamos que hacer ejercicios específicos para fortalecer, en este caso, la cadera, glúteos y demás. Evidentemente también hicimos, no sé si lo recuerdas, trabajo previo a la operación Ah, sí, claro. para que llegaras lo más fuerte posible a esa operación. Sí, claro que lo recuerdo. Claro que lo recuerdo. Si tú sabes que yo odio entrenar. Yo entreno, de hecho se lo digo a los pacientes, le digo, mire, no hay nadie en este mundo que odie más entrenar que yo. No me gusta. Y yo me lo planteo como parte de mi jornada laboral. Si tengo que entrenar de tarde, voy por la mañana. Y de hecho intento ir tan temprano porque estoy tan dormida que al burpee número 10 todavía estoy dormida. Y es como que lo sufro menos. Y bueno, si entreno de mañana, pues voy de tarde y es como, ya está, ya lo terminé, ya se acabó el día y ya. Pero porque si no entreno a mí me duele todo. Yo no sé, cumplí 30 y desde que dejo de entrenar, pues chica, cuando no me duele el cuello me duele el hombro, y cuando no me duele la cadera y cuando no me duele la rodilla. No sé si me pasa a mí solo, yo creo que es cosa de los 30. Hay mucha gente a la que no le gusta el deporte, como es tu caso, pero ya no vamos a llamarlo obligación de entrenar, pero sí casi necesidad. Es decir, tienes que entrenar para evitar eso. Como tú dices, cuando no entrenas te duele todo. Pues es así, es que tristemente es así. Tienes que hacer cualquier tipo de deporte, sobre todo trabajo de fuerza, priorizar el trabajo de fuerza para evitar esas molestias, esos dolores que pueden aparecer. Evidentemente la edad va a ir en nuestra contra. Con 20 años hacíamos cosas que no nos afectaban tanto como nos afectan con 30, y con 50 haremos cosas que con 30 podíamos hacer, no, haremos cosas con 50 que a los 30 hacíamos perfectamente. Pero hay que entrenar, hay que hacer trabajo de fuerza, no podemos dejarlo de lado. Por mucho que no nos guste, tenemos que buscar una alternativa que se adapte a nosotros, que nos suponga poco esfuerzo y que podamos continuarla en el tiempo. ¿Vale? Que no, la mejor actividad no es aquella que está perfectamente diseñada para ti. Es la actividad que tú eres capaz de llevar y mantener en el tiempo. Esa es la verdadera actividad que te va a proporcionar a ti una mejora a la larga. Entonces, en conclusión es, haz la actividad que quieras, pero aquella que te guste o que puedas mantener, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Hay muchos deportes, hay diferentes opciones dentro de un gimnasio. Puedes hacer una actividad dirigida, puedes hacer entrenamiento en sala, puedes entrenar por tu cuenta, puedes entrenar con un grupo como en nuestro caso, un grupo al aire libre. Buscar aquella alternativa que también a ti te dé beneficios, ya no solo físicos, sino también mentales, porque el hecho de socializar también es importante. Buscar un grupo donde tú puedas pasarlo bien a la vez que entrenas, yo creo que te proporciona bastante, ya que no solo a nivel físico, salud, sino a nivel psicológico, mental, relacionarte con personas, disfrutar entrenando, pasarlo bien.
Eso es muy importante y a veces no le damos tanta importancia y eso creo que hace que te adhieras mejor a un tipo de deporte concreto o una actividad concreta. Es verdad que en el tipo de entrenamiento que tú haces en grupo es tremendamente divertido y además tus entrenamientos son muy dinámicos. Tú unos días nos llevabas a la playa, otro día era que si juegos en pareja, o sea, y al final haces amigos porque ustedes incluso hacían actividades distintas que el entrenamiento, ¿no? Hasta que, bueno, aparte de la cena de Navidad y tal, que si la carroza de carnavales, que si tal. Entonces al final hacen como piña de amigos. Yo llegué a ser amigos en el grupo de entrenamiento cuando entrenaba contigo y ahora pues que entreno en otro sitio por cuestiones de proximidad, pues también yo llego allí y la verdad que me río, me lo paso bien y creo que gracias a eso me pongo las playeras y salgo, sinceramente. Pero es que no me queda de otra. Porque por desgracia tengo un trabajo que es sedentario y yo no trabajo con un sacho. No trabajo caminando todo el día, no tengo un trabajo físico. Si lo tuviera, pues a lo mejor escaparía, pero es que no es el caso. Entonces es o eso o que me duela todo y envejecer mal. Entonces no nos queda de otra. Y en los pacientes lesionados se los digo siempre. A ti lo que te va a salvar es el deporte. No te va a salvar un bloqueo, no te va a salvar una pastilla. La farmacéutica que consiga una pastilla que tenga los mismos beneficios que el deporte se va a hacer más millonaria que el de la Viagra y que el de los Ozempic juntos. Ojo al dato, que los Ozempic lo usa aquí todo Cristo. Yo espero que no parezca esa pastilla para seguir teniendo No, trabajo. no va a aparecer. Espero que no parezca para seguir teniendo trabajo, pero es verdad que como tú dices, es muy importante. Es que no podemos dejarlo de lado, tenemos que priorizar, dedicarnos tiempo. Es que eso también es dedicarnos tiempo a nosotros, hacer deporte es dedicarnos tiempo a nosotros. Lo vemos como una obligación y no, para nada. Tienes que darle la vuelta, cambiar el punto de vista. Es algo que te está ayudando a ti, te está ayudando. Ahora mismo no te das cuenta, pero te darás cuenta cuando pierdas la salud y esperemos que eso sea tarde o nunca se pierda la salud, que tengamos una salud perfecta, estupenda, hasta el último día que nos vayamos de este mundo. Yo recalco mucho una frase que me marcó mucho a mí, que es que quiero morir joven lo más tarde posible. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, yo, en mi vejez, me gustaría tener 80 años, 90 años y seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Evidentemente, un nivel a una intensidad inferior, pero me gustaría poder levantarme todas las mañanas, ir al gimnasio, hacer un poquito de pesas a mi nivel, con 70, 80 años, salir a correr, como estoy a correr ahora, a otro ritmo, por supuesto, pero sí, me gustaría morir joven lo más tarde posible. Mire, ¿qué opinas sobre la guía clínica que sacó hace nada el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Lo sacó ahora en 2026. Correcto, es una guía reciente que salió este 2026 y creo que tiene una muestra de más de 30.000 personas y hace un análisis de 137 estudios, si no recuerdo mal, y habla de que el trabajo de fuerza es muy importante. Yo vengo como dijiste antes, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y a mí me marcó mucho un profesor que daba prioridad al trabajo de fuerza. Yo desde que di esa asignatura, Teoría y Metodología del Entrenamiento, así lo creí, digo, creo que el trabajo de fuerza es muy importante y ahora en esa guía lo que hace es recalcar la importancia del entrenamiento de fuerza, no solo a nivel estético, no solo a nivel rendimiento, sino también a nivel salud. Mejora de nivel muscular, a nivel óseo, a nivel mental, evidentemente, a nivel de muchos niveles, básicamente. Entonces, a día de hoy, esa guía habla de los tipos diferentes de entrenamiento de fuerza que hay. Fuerza como tal, hipertrofia, potencia. Al final todas son importantes. Lo único que tienes que hacer, ese tipo de fuerza es trabajarla adaptado a la persona a la que va dirigida. Es decir, si tú quieres jugar a fútbol, si tú quieres correr, pues tendrás que hacer un trabajo de fuerza específico a esa actividad. ¿Vale? Sí, básicamente lo que te viene a decir es que ya no es tan importante lo que se decía antes de que tienes que llegar a cargas máximas. No, básicamente es haz un poco lo que quieras, pero haz ejercicio de fuerza como puedas, con el material que quieras, siempre y cuando sea constante, es decir, entre 2 y 3 veces por semana, o entre 2 y 3 series cada ejercicio, con un rango máximo de movimiento. Pero hazlo como quieras. Es un poco lo que te viene a decir y es que
si lo haces así vas a tener beneficios. A mí me pareció muy revolucionario porque ya no es tan estanco. O no sé si te acuerdas que en los años 90 estaba como súper de moda el ejercicio aeróbico. Todo era ejercicio aeróbico, era lo único bueno, ¿no? Luego nos pusimos con que solo el ejercicio de fuerza era beneficioso. Es verdad que ahora esta guía nos dice que el ejercicio de fuerza es muy bueno, pero es más laxo y básicamente ya habla de beneficios con poco que hagas, pongámoslo entre comillas. Y después había otro estudio que hablaba de que cualquier tipo de deporte, bien sea aeróbico o anaeróbico, o perdón, de fuerza, sí que mejoraba lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Disminuía el riesgo cardiovascular, disminuía la diabetes, mejoraba los trastornos de sueño. Sí que se ha visto, por ejemplo, que los trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, baja muchísimo la incidencia. Y yo leí más allá un estudio que hablaba que el ejercicio de fuerza podía funcionar prácticamente como un antidepresivo, ¿vale? Y también leí otro, curioso, pero esto fue que lo leí, dije, vi el título y dije, lo voy a leer, que decía que las mujeres con depresión en tratamiento antidepresivos que tomaban creatina mejoraba su respuesta a los tratamientos antidepresivos y que hacían ejercicio de fuerza. O sea que el antidepresivo funcionaba mejor si hacías ejercicio de fuerza y además tomabas creatina. La verdad que desconozco ese último estudio que tú has nombrado. Eso me lo encontré y dije, mira qué interesante. Pero sí es verdad que el Colegio Americano de Medicina Deportiva habla de que ya hay beneficios incluso a partir de las 2 sesiones semanales. ¿Sabes? Que no es que necesites ir al gimnasio 4 o 5 veces, usar cargas altas, muchas repeticiones y demás. No, con unas simples bandas elásticas o con tu propio peso corporal 2 o 3 veces a la semana vas a conseguir mejoras. ¿Qué es lo más importante? Mantenerlo en el tiempo. Mantenerlo en el tiempo, que esa actividad la mantengas en el tiempo. Por lo tanto, no hay una actividad mejor que otra. Hay una actividad que a ti te puede venir mejor y lo importante al final es que la mantengas en el tiempo. Durante mucho tiempo, ahí vas a empezar a ver los beneficios del entrenamiento de fuerza. Pues Echedei, yo creo que ha quedado como súper claro lo que tenemos que hacer. Al final el mejor deporte es aquel que el paciente mantenga en el tiempo, a poder ser que sea ejercicio de fuerza. Está claro que sobre todo en las mujeres después de la menopausia, porque empezamos a perder mucha masa ósea, mucha masa muscular, por la pérdida de las hormonas femeninas. Y los hombres pues empiezan a perderla progresivamente a lo largo de los años, porque no tienen esas hormonas. Entonces no nos queda de otra hasta que no aparezca esa pastilla milagrosa que no va a aparecer, hasta que no cojamos un sacho otra vez, que dudo que lo vayamos a hacer como profesión. No nos queda de otra, tenemos que hacer deporte, tenemos que buscarle la vuelta, tenemos que aprender a disfrutarlo si queremos vivir con más calidad de vida, con más salud y con menos dolor, ¿verdad? Así es, yo le mando un mensaje a los oyentes del podcast y lo único que les quiero decir es que hagan deporte, que practiquen deporte, que se pongan en manos de profesionales, eso es muy importante, porque al final creo que marca la diferencia el saber qué entrenar, cómo entrenar y por qué estás entrenando, eso es determinante. Que hagan deporte, que no se lleven una vida sedentaria. Ahora por lo que hiciste tú de estudios, el otro día también escuché un médico argentino hablando de la importancia del trabajo de fuerza y él le daba tanta importancia al trabajo de fuerza que incluso comparaba a una persona que fumaba, que esporádicamente bebía y que esporádicamente comía mal y que hacía deporte de fuerza, estaba más sano que una persona que no hiciera deporte de fuerza y que bebiera, comiera e incluso fumara. Perdón. Y que no fumara. Exacto. Una persona que no se cuida mucho los hábitos de comida, bebida, sueño y no hace deporte, es más insana que una persona que de vez en cuando se toma algo de alcohol, no come bien de vez en cuando e incluso fuma. Si hace trabajo de fuerza, es más sana. Exactamente. Así que el trabajo de fuerza 100% y todas las veces que puedan. Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Se ha pasado muy rápido. Yo pensaba que esto se iba a alargar, pero la verdad que se ha pasado rápido y nada, gracias a ti por la invitación. Me ha encantado tenerte gracias a ti aquí. por la invitación. Ya te echaba de menos. Sí, ya sabes dónde estamos. Si quieres entrenar de nuevo con nosotros, estás invitado. Cuando lo tenga más cerca, volveré. Y de verdad, Echedi, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Sigue así. Y nada,
A ustedes muchísimas gracias por volver a escucharnos. Ha sido un podcast muy divertido hoy, muy interesante. Y nada, nos vemos en el próximo episodio el mes que viene. Un saludo.